buenas tardes. Informarles sobre el resultado de la Comisión Nacional de Administración Local que acabamos de concluir y que saben que tenía como el gran punto del orden del día, el principal punto del orden del día relativo a la información sobre los objetivos de déficit y los límites de deuda de las corporaciones locales. Sobre los objetivos de déficit, también es confirmar que los objetivos son para el año 15, 16 y 17 cero, es decir, equilibrio presupuestario para nuestras corporaciones locales, y también en lo que significa su nivel de deuda sobre el Producto Interior Bruto, se programa una reducción, una ligera reducción desde los niveles del orden algo inferiores al 4%, 3,9, 3,8 y 3,7 para esos años. Decirles que el comportamiento presupuestario financiero de las corporaciones locales es excelente, es gracias en buena medida a ellos, a nuestros ayuntamientos, a nuestras diputaciones, está permitiendo España conseguir sus objetivos de déficit comprometidos en el programa de estabilidad del Reino de España. Por tanto, debemos celebrar y felicitar la actuación, la gestión que en el ámbito municipal se está haciendo de sus finanzas públicas, de los presupuestos públicos. El superávit del año 2013 facilitó que España prácticamente alcanzara el compromiso, el objetivo del conjunto de administraciones públicas, y ello está haciendo posible el acceso a la financiación en los mercados financieros del Estado. Eso está haciendo que realmente está promoviendo que la financiación para las administraciones, pero también fundamentalmente para la economía, pues lo que estemos consiguiendo es una recuperación económica que, gracias, insisto, al comportamiento de las corporaciones locales, no hace falta recordar que son miles, que son más de 8.100 ayuntamientos en España, que son todas las diputaciones que corresponden a todas las provincias de España, que son todas esas corporaciones locales intermedias también existentes que han vivido un proceso de reequilibrio presupuestario, de saneamiento financiero, realmente que todos tenemos que sentirnos satisfechos y orgullosos de ello. E insisto, gracias a ese excelente comportamiento, lo que está facilitando es la propia recuperación económica. Por tanto, ha sido una CENAL donde también hemos planteado los asuntos pendientes de desarrollo de la ley local, de aplicación de la ley local, donde también, por supuesto, el Gobierno quiere garantizar el estricto cumplimiento de las competencias que se deriva de esa nueva ley local. Por tanto, también en ese punto debemos agradecer la posición de la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos ha pedido que desde el Gobierno seamos también contundentes en la aplicación de la ley y, sobre todo, en términos de establecer claramente las competencias y que no volvamos a esas duplicidades, a esas ineficacias que se derivan de que varias administraciones intervengan a la hora de promover un determinado servicio público. Bueno, estos son... Sí. Hay algún asunto también. Bueno, hemos informado del número de ayuntamientos, ¿no?, que se han acogido a la revisión del plan de proveedores. En fin, pero bueno, si queréis, tenéis el fiscal. Sí. Sí, con permiso, ministro. Bueno, el secretario de Estado de Hacienda informó al conjunto de la CENAL sobre lo que es la reforma fiscal que está promovida por el Gobierno de la Nación, y en ese sentido pues ha valorado el que la reforma planteada se atenga a los grandes impuestos del Estado y no afecte a los impuestos locales, es decir, ni al impuesto sobre bienes inmuebles ni al impuesto de circulación, que eran dos cuestiones que serían de interés. Las corporaciones locales han planteado que efectivamente tenían ahora mismo un asunto pendiente, que es la fiscalidad de las telecomunicaciones, y en este sentido pues han indicado que mandarían en este periodo de exposición pública una
documentación al objeto de poder analizar cómo queda la fiscalidad de las telecomunicaciones en el seno de los estudios que están avanzando de poder reconducirla a través del impuesto sobre actividades económicas. Y en el último punto, como indicaba el ministro anteriormente, pues se ha hecho un repaso al plan de pago a proveedores, a los problemas que hay en aquellos ayuntamientos que pudieran, por sus cuentas saneadas, tener acceso al mercado que sea más barato que el coste que tiene el plan de pago a proveedores, que hoy en día la legislación se lo prohíbe, ya que todo el endeudamiento que se tome por parte de un ayuntamiento tiene que ir dirigido expresamente a financiar inversión, no puede ir destinado a gasto corriente, como fue el plan de proveedores, y que en consecuencia para poder hacer cualquier cuestión sobre la materia habría que hacer una modificación de carácter legal. Las comunidades autónomas sí lo pueden hacer. De hecho, varias de ellas ya han hecho operaciones de refinanciación en ese sentido y, bueno, y en ese sentido el ministro ha anunciado la voluntad de llevarlo a cabo. Perdón, ministro. Sí. Y como el último punto ha sido también la modificación de la orden de suministro de información, porque a raíz de la modificación de la ley orgánica en la que se eleva el concepto de deuda comercial dentro de lo que es la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, ya no solo vamos a vigilar la deuda financiera, sino también la deuda comercial, la deuda con proveedores, para que no volvamos a tener esas deudas con proveedores que teníamos hace unos años. En ese sentido, pues las nuevas obligaciones de información van encaminadas a que nos comuniquen sus periodos medios de pago para poder establecer las medidas tendentes, en su caso, a la reducción cuando superan los plazos previstos en la ley. Más que nada ha sido eso. Muy bien. Bueno, mañana Consejo de Política Fiscal y Financiera, o sea, como ven, estamos en la cadencia de convocatorias que es propia para que el Consejo de Ministros del viernes pues pueda estudiar y, en su caso, aprobar esta figura que es conocida como el techo de gasto, ¿no? El informe relativo también a lo que serán los límites de gasto del Estado, que son el primer paso del ciclo presupuestario sobre el que también se construyen los presupuestos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en España. Por tanto, estamos, como ven, con mucho trabajo, ¿no? Mucha actividad, semana a semana. Por eso decía, es que me sonrío porque a veces todavía cuando me reclaman que tenga más presencia pública ya no sé dónde, no sé exactamente, ¿no? Pero me tienen que disculpar, ¿no? Si a veces no la tengo porque es que, en fin, ya más agenda yo creo que es imposible desarrollar. Pero bueno, estamos a su disposición. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Puede confirmar en datos? Si usted estaba presente en ese SICAP, si hay más miembros del partido, si me puede dar el nombre. Sí, claro, es que no es que se lo confirme, es que yo la tengo declarado en la página web del Congreso de los Diputados del año 2010. Es decir, es ese derecho que tienes ahí, que ha generado durante la etapa que fui eurodiputado, exactamente 3 años y 8 meses, y por tanto, pues no tiene ningún tipo de misterio, ¿no? En términos de ello. La explicación de lo que es la gestión de ese fondo es del Parlamento Europeo. Tengo que recordarles que Luxemburgo es sede de las instituciones europeas, entonces parece que realmente otra cosa es que desde el punto de vista de la hacienda pública pues nos gustaría también seguir avanzando, obviamente, la homogeneidad tributaria en toda Europa, pero quiero decir que eso es un hecho público. Lo importante, lo que hay que destacar es que cuando uno va constituyendo ese tipo de fondos, no es el vehículo financiero sobre el que se plasma ese fondo, sino que cuando se van haciendo las aportaciones al fondo y cuando, en este caso, el Parlamento Europeo, el empleador, está dotando de recursos por ti ese fondo, lo tengas declarado en tu renta, en tu impuesto sobre la renta de los años correspondientes. Eso es lo que realmente da normalidad, como se hace con cualquier fondo de pensiones que pueda tener cualquier empresa. Por tanto, exactamente no hay ningún tipo de misterio, puesto que, insisto, yo mismo lo declaré en la página web del patrimonio
del año 2010, antes de que es el último año, ¿no? El último ejercicio, el primer ejercicio en el que tuvimos como diputados, ya en el Congreso de los Diputados, la obligación de declarar ese patrimonio, y por tanto ahí está en esa declaración de patrimonio en la página web del Congreso de los Diputados de España. Sí, yo quería preguntar, de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, ¿el Gobierno tiene intención de ampliar el margen de objetivo de déficit de este año en las comunidades autónomas, como han pedido algunas? Y tenía otra pregunta. Bueno, esto lo veremos mañana, ¿no? Pero que yo lo he leído también en los medios de comunicación, efectivamente, ¿no? Que alguna comunidad autónoma, bueno, alguna o algunas, ¿no? Algunas comunidades autónomas, pues a través de los medios de comunicación, está bien esto, porque así se prepara uno para el Consejo, ¿no? Vienen con este tipo de planteamiento, pero ya tengo también que decirles que no cabe, obviamente, que el programa de estabilidad del Reino de España ya programó esos objetivos de déficit y, por tanto, no cabe ningún tipo de cambio a ese respecto, pero además insisto en el argumento de que no les conviene, es que no conviene a ninguna comunidad autónoma relajar su objetivo de déficit, aun siendo difícil ese objetivo y reconociendo que fuere difícil, como lo es para todos, pero como estamos viendo es la corrección del déficit público que han hecho las corporaciones locales, lo que hemos constatado una vez más esta tarde, lo que está facilitando la salida de la crisis económica de España. Sí, luego quería, no sé si he entendido bien, esta petición de los ayuntamientos de que puedan acceder al mercado para mejorar sus condiciones de vida. No, esto es una petición, sí, con la mayor intención, voluntad de hacerlo práctico, puesto que, como decía el secretario de Estado, es que no tiene sentido que las comunidades autónomas puedan hacerlo, es una reestructuración de su deuda, en suma, ¿no? Y los ayuntamientos tengan un impedimento legal, que es lo que podemos y debemos estudiar, levantar ese impedimento legal, si luego ya vendrá la realidad de la capacidad de cada ayuntamiento para hacer esa reestructuración de deuda. Pero como petición, como solicitud, me parece muy pertinente, puesto que lo que estamos, si conseguimos hacerlo, es abaratar el coste del conjunto de la deuda de las administraciones públicas, si lo ve así, ¿no? Y eso es lo que nos conviene a todos, a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y, por descontado, a las corporaciones locales. Entonces, aquellos que entiendan que el nuevo programa, digamos, de proveedores, programa financiero, pues puede ser superado porque puede financiarse en mejores condiciones, pues nosotros, yo me entiendo en la obligación de facilitárselo. Por tanto, pues eso es lo que vamos a trabajar con ellos y, por tanto, si hace falta esa modificación de norma que decía el secretario de Estado, pues la haremos y la haremos con prontitud. Muy bien. Una última pregunta sobre la indemnización por despido. Si no tengo mal entendido, en el anteproyecto de ley se recoge que habría que comenzar a pagar a partir del 20 de junio. Creo que tengo bien la fecha. Y tengo entendido que ya hay expertos que han dicho que incurriríamos en una ilegalidad, puesto que si hay que pagar desde el 20 de junio y no ha entrado en vigor todavía esa ley, sino que estamos hablando de un anteproyecto, yo no sé si sería legal, si sería ilegal. Bueno, no es completamente normal que para evitar, digamos, conductas que en ese momento pues puedan precipitarse a raíz de que se tenga conocimiento en términos de un anteproyecto de ley y contenido, pues es también normal que leyes fiscales entren en vigor desde que es el Consejo de Ministros el que tiene conocimiento de lo que se pretende hacer. Eso es habitual hacerlo precisamente para evitar que durante el plazo de tramitación de una ley se lleve a cabo, pues, en fin, conductas, como decía, en este caso inapropiadas para prevenir las consecuencias de esa ley. Eso es lo que le da sentido a ello, ¿no? Pero ya insisto en que este punto es un punto, lo dijimos en la presentación pública, en la rueda de prensa, que nosotros desde el Gobierno queremos negociar y estamos ya negociando con los agentes sociales en ese punto, en ese extremo. Es algo que se ha planteado que no afecta a la gran mayoría de las indemnizaciones, no afecta, haciendo la extrapolación a lo que es el año 2013, lo que explicábamos también en esa rueda de prensa es que el nuevo tratamiento fiscal no afectaría al 80% de los despidos que se produjeron en un año en que hubo muchos despidos, porque fue un año de recesión económica como es el año 2013 y por tanto, cuanto
la economía va recuperando y por tanto hay una menor destrucción de puestos de trabajo, pues lógicamente afectará a menos gente. Pero quiero decirle que los mínimos exentos para esta figura tributaria, lo que es la traslación hacia el año 2013, pues no afectaría al 80% de las indemnizaciones de despido. Por tanto, en fin, se puede hacer, por supuesto, toda la literatura que se quiera sobre ello, ¿no? Y todo lo que se está haciendo y corriendo. Pero bueno, ya nos entendemos todos que no afecta a todo el mundo, ¿eh? A la inmensa mayoría de trabajadores, pues por los mínimos, o sea, realmente, claro, para las compensaciones relativas a sueldos de hasta 20.000 euros prácticamente no les afecta. Y por tanto, que es el sueldo medio y el que realmente nos debe preocupar más. Entonces yo veo mucha preocupación, pero es de otros sueldos. Entonces, para entendernos, que si quieres se lo digo. También eso no es óbice para que negociemos, ¿eh? Pero pido un poquito también de sensatez en los tratamientos informativos, porque es que estas cosas de darle, digamos, paulo a planteamientos que no afectan a la mayoría de los contribuyentes, insisto, no afectan, sino a determinados contribuyentes, y todos son importantes, ¿eh? Por descontado, y también con todos debemos hablar y negociar los contenidos exactos del cambio tributario, pero es un cambio en mor de la equidad, ¿eh? Y la equidad debe presidir el conjunto de nuestra reforma tributaria. Muy bien, no tiene nada más, gracias. Muchas gracias.